¿Alguna vez has querido tapar o censurar un elemento en tus videos? Pues quédate viendo porque en este tutorial te enseñaré a hacer este efecto y solo utilizando tu celular. Así que sin más, comencemos. Primero abrimos la aplicación, creamos un nuevo proyecto y vamos a importar nuestro video. Ahora lo que voy a hacer es ocultar la marca. Entonces, ¿cómo empiezo? Lo primero que tengo que hacer es añadirle un efecto. Vamos a efectos, efectos de video y en caricatura vamos a seleccionar mosaico. Lo que va a hacer este efecto es pixelear y de por sí no va a ser visible mi video. Y aquí lo tendríamos aplicado. Listo. Ahora, una vez que ya lo tengamos hecho, lo que vamos a hacer es agregar el video original. Como pueden ver ahí, ya lo tendría duplicado. Y lo que voy a hacer es llevarlo al tamaño de mi video. Listo. Y cuadramos. Ahora sí, tengo un video encima del otro, solamente que el de abajo tiene el efecto de mosaico. ¿Y cómo hago para que se vea ese efecto? Pues para eso vamos a utilizar una máscara. Con el video seleccionado voy a buscar la opción máscara. Lo que va a hacer esta opción es que va a revelar tanto lo que tengo arriba como lo que tengo abajo. Para este caso voy a usar el círculo, pero ustedes pueden utilizar el que más les parezca. Ahora voy a ubicar la máscara en la palabra Samsung. Voy a ampliar un poquito aquí en las flechas. Pero si se dan cuenta, el efecto debería ser al revés. Es decir, la palabra Samsung debería estar pixeleada. Para eso me sirve la opción invertir. Si yo lo selecciono, la máscara está invertida. Entonces ya tendría pixelada la palabra. Pero aquí hay un detalle, que la máscara se ha creado en ese preciso momento. Lo que tendríamos que hacer es colocarla en cada momento que la palabra Samsung se va moviendo. Y esto se hace a través de keyframes. Entonces voy a ubicarme aquí. Y para empezar voy a seleccionar nuevamente la máscara y con las flechitas que tengo aquí abajo voy a crear una especie de difuminación para que el corte no sea tan brusco. Ahora lo que voy a hacer es crear un keyframe. Selecciono y se activa este rombito rojo. Una vez que lo tenga activado, simplemente voy a avanzar un poco en el video. Voy a entrar nuevamente en máscara y la voy a empezar a mover. Y vean que automáticamente se crea otro keyframe. Es decir, estoy generando un movimiento. Este será su punto inicial y si avanzo un poco, la máscara se va a mover también. Así que si quiero mover la máscara, por ejemplo, más a la derecha, entro de nuevo en máscara, la voy moviendo y listo. Ven que la máscara va yendo de izquierda a derecha, siguiendo las órdenes que estoy dándole con los keyframes. Acá hay un detalle importante. Como ven, la toma empieza ya con la máscara puesta, es decir, se va moviendo alrededor. Lo que voy a hacer es seleccionar antes de que llegue a la palabra Samsung y voy a recortar los videos. Cosa que a este video inicial no le voy a poner nada. Voy a seleccionar máscara y la voy a eliminar. Y estoy haciendo que la máscara recién empiece desde el otro clic que ya había cortado. Así es ir corrigiendo conforme se va moviendo la máscara. Esta clase de censura que se le agrega a los videos va a depender mucho si es que tu clic tiene bastante o poco movimiento. En realidad solamente es un poco de paciencia para ir modificando dónde están los valores y básicamente ya lo tendrías listo. De esta manera ustedes pueden censurar o tapar cualquier elemento que no quieren que aparezca en su video. Y esto vendría siendo todo el tutorial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario.